Muy buenas noches, doctores. Bienvenidos a esta conferencia organizada por Colgate y la APO. Mi nombre es Alfredo Vázquez y quiero agradecer a la Asociación de Periodoncia y Osteointegración del Perú por su colaboración con Colgate en esta conferencia que va a ser dictada por el doctor Arturo Rodríguez Flores. Sin más, quiero dar pase a la doctora Sacio, quien es la presidenta de la APO, quien nos dará una presentación sobre la conferencia y hará la introducción. Muchas gracias. Adelante, Claudia. Buenas noches, muchas gracias, Alfredo. Bienvenidos a todos. Aprovecho el pase para agradecer a Colgate Profesional, a ti, Alfredo, a todo tu equipo por este soporte en el webinar. También quiero mencionar que si bien nuestra profesión ha mantenido siempre el tema de bioseguridad en la consulta dental, es importante mantener ciertos lineamientos. Es por ello que decidimos invitar al especialista, al doctor Arturo Rodríguez. Él es especialista en cirugía bucomaxilofacial, en medicina, patología oral. Él es coordinador de residentado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el residentado de cirugía bucomaxilo y coordinador del área de odontoestomatología del Hospital Hipólito Unanue. Él nos hablará sobre el tema de bioseguridad en odontología relacionado al COVID-19. Posteriormente, terminada la conferencia del doctor, pasaremos a hacer las preguntas y él las responderá. Pueden hacerlo a través del área donde dice preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de su pantalla. Bienvenido, doctor. Los dejo con su audiencia. Muchas gracias. Doctor. Sí. Sí. Doctora, lo dejo noches. Con su audiencia, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Quiero empezar agradeciendo la invitación que me hace la Asociación Peruana de Periodoncia y Osteointegración para hablar de este tema tan presente hoy en día para nosotros, a su vez tan controversial, ¿no? Que hay mucho que hablar en torno a lo que es el problema de bioseguridad en estas épocas de pandemia. Bien, si pudiéramos compartir, por favor. Doctor, usted puede compartir su pantalla en cualquier momento. Perfecto. Bien, entonces, digamos, muy comprometido con esta invitación. A su vez también reconocer a Colgate, que nos invita a conversar de estos temas tan actuales y, como vuelvo a decir, tan controversiales, que es poner, digamos, mucha colaboración para poder ir superando algunos problemas que estamos afrontando en la odontología en nuestro regreso. Actualmente estamos hablando qué impacto tiene la pandemia COVID en odontología. Nos estamos preguntando cómo estamos regresando a la actividad esencial. Digo regresando porque ya un porcentaje bastante alto de colegas ya han regresado a la actividad, y de por medio está qué acciones, qué actitudes debemos seguir en torno a la bioseguridad, en torno a la seguridad de los pacientes, aquellos que atendemos. Bioseguridad no solamente es los insumos o cómo voy a vestirme. Bioseguridad es las diferentes acciones que debemos tomar para poder cumplir a cabalidad nuestra actividad asistencial. Recordemos que cuando el 14 de marzo de este año llega la pandemia a nuestro país, el gobierno da una serie de normas legales, entre ellos el decreto de urgencia 025, es para mediar medidas de protección frente al coronavirus.
luego da el decreto supremo 08, ¿no es cierto?, donde se declara la emergencia nacional, ¿no? Y esbozamos todos el lema "yo me quedo en casa", ¿no?, para podernos proteger de esta pandemia. Y así el gobierno, porque lo corresponde, dicta una serie de estrategias para poder inhibir o poder combatir esta pandemia, como es, por ejemplo, el aumento de presupuesto al sector salud, la suspensión de clases o actividades académicas en escuelas, universidades, el establecimiento de la cuarentena, la emergencia sanitaria, el estado de emergencia nacional, el cierre de fronteras, bonificaciones, transferencias. Recordarán el Hospital Lima Este como área COVID, la adecuación de la vía panamericana, etc. O sea, hay estrategias, pero como vemos a diario, y hoy mismo vemos que hay muchas cosas que han dificultado esta lucha contra la pandemia. El COVID-19 nos ha expuesto a las enormes desigualdades sociales que tenemos en nuestro país y ha encontrado un débil sistema de salud. Y cuando hablamos de sistema de salud, ahí estamos nosotros, con una organización precaria, con estructuras obsoletas y sin equipamiento médico adecuado. Entonces, muchas de las personas no acataron las medidas de aislamiento porque suponía quedarse sin ingresos para alimentar a su familia. Y esto está en base a las fuentes del INI, donde nos dice que el 72% de la población económicamente activa es informal, en un dato del 2019. Sin duda, entonces, que la población peruana no iba a responder al confinamiento o aislamiento social. Entonces llegamos a la conclusión que el COVID-19 llega a cambiar el escenario peruano. En un país emergente nos golpea duramente. Hay cambios en la vida social de toda la sociedad peruana. Tenemos que andar ahora enmascarados. Hay cambios en la actividad laboral, en la actividad comercial, con una inmensa proyección hacia el comercio informal, y lo que vivimos a diario y lo que nos va a afectar como profesión es el deterioro de nuestra economía. Y también hay un impacto a nivel sanitario, o sea, a nivel de la actividad en salud. A diario, yo no voy a profundizar en este tema, pero la pandemia ha sobrepasado la capacidad de respuesta del sector sanitario. La población no hemos respondido de la manera adecuada frente a las medidas estratégicas. Igualmente, los profesionales de la salud no solamente nos hemos visto impactados en cómo nos vamos a vestir ahora o qué actitudes debemos tomar, sino nos ha impactado sobre nuestro perfil profesional. ¿Estábamos preparados para esto? ¿Los cirujanos dentistas estábamos preparados para una pandemia de esta naturaleza? ¿En qué medida estamos participando nosotros para poder inhibir, para poder combatir esta pandemia? Recordemos que nosotros, los cirujanos dentistas, hemos sido los primeros profesionales en que hemos dejado de trabajar cuando llegó esta crisis al Perú. Ha impactado sobre nuestra actividad asistencial. Ha impactado sobre la gestión de nuestra actividad asistencial. Ha impactado sobre nuestra economía. Ha impactado en la población. ¿De qué manera? Porque son 3 a 4 meses de que la población peruana en general casi no ha recibido atención odontológica. Y vamos a ver que hay casi un embalsamiento de la problemática de morbilidad en la salud bucal. Por lo tanto, debemos prepararnos para regresar, pero debemos entender que este regreso necesita de profundos cambios en nuestra actividad asistencial y en salud pública. ¿Y por qué digo en salud pública? Debemos preguntarnos, y vuelvo a repetir, como cirujanos dentistas, ¿qué participación tenemos en esta pandemia? Por lo tanto, es importante hablar de la bioseguridad y los insumos que debemos utilizar para asegurar la protección de nuestros pacientes. El filósofo Kierkegaard dice: la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Lo que quiere decir que esta pandemia, que ha golpeado duro a la sociedad peruana,
y nos ha hecho reflexionar muchas veces como profesionales de la salud. Debemos mirar hacia atrás cómo hemos ido aplicando la odontología y tener en cuenta lo que debemos hacer de hoy en adelante. Situaciones como la que estamos viendo, ya no podemos volverlas a repetir, porque no se trata solamente de la informalidad, sino se trata de que ya no debemos tener o ser foco de una infección de una población o la afectación de una población. Hasta en los noticieros, las noticias decían el COVID-19 cambiará la odontología en los próximos años. Efectivamente, la va a cambiar, pero no la va a cambiar para post-COVID, la va a cambiar para los próximos años. Es decir, ya no podemos volver a los esquemas habituales que estábamos acostumbrados, sino vamos a volver a las exigencias que tiene hoy en día el ejercicio de la odontología. Si la sociedad va a cambiar, la odontología como ciencia de la salud tiene que cambiar y va a cambiar. No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Es decir, ya no podemos volver a los lineamientos que teníamos antes de trabajar en nuestras actividades asistenciales, sino vamos a tener que dar un vuelco total para la seguridad de la población y la seguridad de nuestros pacientes. Y para dar ese vuelco total, tenemos que advertir algunos conceptos. El primer problema que se plantea, y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, es decir, en todo el ejercicio de la odontología, es que la propagación del COVID-19 está ligado a agentes virales, ¿no? Y estos están en casi todos los procedimientos dentales. Por lo tanto, los aerosoles es la fuente más agresiva del COVID-19 para la actividad odontológica. Y el segundo problema es la persistencia de estos agentes, ¿no es cierto?, en el aire. Este aire se va a contaminar, por lo tanto, los ambientes donde trabajamos se hacen propicios para la contaminación y la propagación de esta enfermedad. Es necesario, como cirujanos dentistas, como profesionales de la salud, reconocer qué bases biológicas hay en la odontología en torno al COVID-19. Entonces nos debemos recordar que a nivel de la mucosa bucal, que a nivel de la lengua, están los receptores, el AS2, ¿no? el convertidor de la enzima angiotensina, que es el que va a recepcionar una parte del virus y de esa manera ingresa al organismo, ¿no? Y adquiere una enorme importancia desde el punto de vista de la infección, es decir, desde el punto de vista de la epidemiología. Igualmente, hay un juego importante desde el punto de vista biológico con el intercambio de gotas líquidas del sistema respiratorio a la cavidad bucal, de la presencia de SARS-CoV-2 en el líquido crevicular y la infección de los conductos de las glándulas salivales que también tienen receptores AC2. Por lo tanto, biológicamente la cavidad bucal es un medio muy propicio para la propagación de esta enfermedad, para la diseminación de esta enfermedad. Igualmente debemos tener en cuenta los cirujanos dentistas que el modo de transmisión del COVID-19 es de humano a humano, es a través de las microgotas de Fluitin, el contacto personal cercano o tocar la mano de una persona, el contacto con las superficies contaminadas, o sea, los famosos fomites, la contaminación aérea o por aerosoles, que tienen una duración en el ambiente, y también en casos raros, la contaminación fecal, que puede ser también otro medio de transmisión. Por lo tanto, pues, los medios de transmisión a nivel de odontología es de paciente a odontólogo, de odontólogo a paciente, de paciente a paciente, de paciente a asistente dental, de asistente a odontólogo y viceversa. Por lo tanto, pues, las vías y medios de transmisión en odontología se conjugan. Por lo tanto, llegamos al concepto de que somos una profesión de la salud con un muy alto grado de riesgo, porque casi todos nuestros procedimientos están en base al trabajo con aerosoles. Esa es la parte, digamos, crítica que nos hace
ser personal de salud de muy alto riesgo. Antes de entrar a detallar qué es lo que hemos hecho a nivel nacional, permítanme presentarles esta encuesta realizada en la Comunidad Económica Europea el 3 de junio del 2020, para poder establecer, a ver, una similitud, qué hicieron los países latinoamericanos y qué hicieron los países europeos. De su encuesta se llega a la conclusión, solo 4 países han mantenido su actividad clínica sin restricciones: Alemania, Chipre, Dinamarca y Suecia. En 31 países se ha garantizado la atención de urgencias y emergencias en odontología. En 9 países no han tenido problemas con los accesos a los equipos de protección personal. En casi todos los países de Europa, excepto en Bulgaria, Islandia, Irlanda y Suecia, los odontólogos han tenido una ayuda de parte de sus organizaciones, de parte del Estado. Muchos de ellos, entre el 4 al 18 de mayo, ya regresaron a la actividad asistencial. En 11 países europeos se han dado normas de actividad odontológica a través de sus respectivos ministerios de sanidad. Su actividad odontológica se ha visto encarecida en 31 de los países por encarecimiento de los equipos de protección, que es lo que nosotros estamos afrontando ahora, sin que ninguna institución, sea el Colegio Odontológico o sea del Estado, digamos, nos han tendido la mano en esto, ¿no? En Europa solo 4 países han aplicado una excepción del IVA, o sea, lo que para nosotros viene a ser el impuesto a las ventas. En relación a los odontólogos, solo 3 países disponen de un registro de dentistas o personas infectadas, personas de consultorio dental afectadas. Y en ningún país de la Unión Europea exige que el dentista se haga el test COVID igual para poderse reincorporar a su trabajo, ¿no? Estas son algunas de las realidades que se ha vivido en Europa. ¿Y qué hemos hecho o qué se ha hecho en nuestro país? Nosotros debemos recordar claramente, cuando llegue el COVID a nuestro país, casi nos hemos aletargado. Casi como si nos hubiera dicho, quédate quieto. Tuvimos casi un abandono de las partes directivas de nuestro país. Algunas semanas después, la Dirección de Salud Bucal, con su equipo técnico, establecen la Directiva Sanitaria número 100, ¿no es cierto?, que está dado en la Resolución Ministerial 288. Y me gustaría que tomen en cuenta esto, porque es lo que va a dirigir la forma como debemos comportarnos en usos y actitudes, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la atención de nuestros pacientes. ¿Cuál es el objetivo de esta directiva? Dice disminuir el riesgo de infección durante la atención estomatológica en los establecimientos de salud a nivel nacional. Y esto hay que considerar, porque hay 2 situaciones. Cuando comienza la pandemia, era disminuir el riesgo de infección. Pero ahora, con el nivel de infección que tenemos, vamos a tener en los consultorios pacientes con infección COVID asintomáticos, que por más que le hagan muchas cosas en la sala de espera, es muy posible que sean portadores. Entonces, la odontología también ya se ha convertido en una atención de pacientes COVID. Y esa directiva sanitaria es para todos. Dice para establecimientos públicos y privados. Por lo tanto, debemos atenernos a esta norma, tanto en la parte escrita como en la parte crítica, ¿no? Porque son normas dinámicas que se van cambiando y se van priorizando conforme va cambiando el tiempo. ¿En qué contexto nos pone esta norma? Debemos realizar promoción, prevención e identificación de pacientes COVID. Debemos asegurar la continuidad de la salud estomatológica. Igualmente, debe priorizarse la atención de emergencias y urgencias estomatológicas. Entonces, en base a esta normatividad, nosotros debemos establecer criterios como establecer una cita para nuestros pacientes. Entonces, debemos realizar el triaje para el tipo de atención odontológica, con un cuestionario para el triaje COVID, y esto lo debemos hacer
hasta en nuestra consulta privada. ¿Qué finalidad tiene este triaje, que debe ser un triaje de tipo telefónico? Establecer si la atención a salud merece una acción de telesalud, si es una urgencia o es una emergencia odontológica. En el caso de que se establezca que un paciente es sospechoso de COVID-19, habrá que enviarlo mediante un mecanismo administrativo hacia las direcciones regionales o a los establecimientos más cercanos para que pueda recibir la atención adecuada o especializada. Entonces, la cita tiene que ser programada. Por favor, no atender a pacientes sin previa cita, porque en la cita telefónica usted ha hecho una indagación acerca de su problema en salud y ha hecho una indicación o una indagación acerca de su problema relacionado a COVID. Y también debemos hacer un seguimiento a los pacientes cuando ha habido tratamientos inconclusos. ¿Y qué debemos considerar nosotros por vía telefónica? Y aquí vuelvo a decirles, ¿no?, que la bioseguridad no solamente es cómo esterilizo, o qué me pongo, cómo me visto, o qué utilizo, sino también son las actitudes, son las acciones que debo cumplir. Recomendaciones en relación a la vía telefónica para la atención estomatológica. Debemos recomendar cumplir con el horario estipulado, acudir, si es posible, solo, salvo caso que sea un menor de edad, acudir con una buena higiene dental, cepillado los dientes o con uso de pasta dental, acudir con mascarilla y si no lo tiene, proporcionarle, llegar al establecimiento, lavarse las manos o aplicarse el alcohol gel y mantener la distancia social por lo menos a 1 metro de distancia. Y como cirujanos dentistas debemos priorizar las situaciones de emergencia y urgencia estomatológica. A esta altura yo me pregunto, ¿todos nuestros pacientes serán emergencias y urgencias estomatológicas? Entonces ahí viene nuestra responsabilidad de cómo poderlos atender. Igualmente, ya introduciéndonos en el aspecto clínico, debemos contar en nuestros consultorios o oficinas con una cartilla informativa. ¿Y qué debe tener la cartilla informativa? Debe ser un recordatorio, lo que le hemos manifestado al paciente a través de la línea telefónica. Que cumple el horario en la cita estipulada, que venga solo, salvo caso de un menor, que acuda con mascarilla, al llegar al consultorio que se lave las manos o utilice alcohol gel, mantener el distanciamiento social, priorizar las acciones de urgencia y emergencia, avisar al personal del establecimiento de salud en el caso que sea de una sintomatología respiratoria, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, o al toser, estornudar, digamos, colocarse la boca y la nariz con el codo flexionado y utilizar pañuelos desechables. Esto y lo que ustedes consideren necesarios para inhibir esta pandemia deben tener un aviso en sus oficinas o las partes visibles de su consultorio. Cuando el paciente va a ingresar al establecimiento, si no ha traído mascarilla, debemos entregarle, debemos disponer de una mascarilla, debemos tomar la temperatura, como ustedes han visto ya en muchas partes, debemos aplicar la norma, el anexo 3 y 4 de esta norma que les he presentado, definir la necesidad de atención de tratamiento, ¿no?, y establecer, digamos, acciones en cada una de las partes de las oficinas o consultorios odontológicos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en la sala de espera? El personal de atención, por lo general, debe utilizar un auricular inalámbrico para evitar tocar superficies. Debemos colocar una mampara que divida la atención del personal de recepción de los pacientes. Establecer las líneas de seguridad, esto es obligatorio, ¿no? Utilizar mascarillas, todos los personales que están en el consultorio deben utilizar mascarilla y no significa que no tengamos que saludar al paciente, sino no le demos la mano. Eliminar de los consultorios de la oficina las revistas o folletos, retirar el mando del televisor, retirar las sillas y otros muebles innecesarios
y insistir en el distanciamiento social. Y en el mismo paciente debemos cerciorarnos que use mascarilla hasta que se siente en el sillón, volverle a tomar la temperatura, insistir en el lavado de manos, debe esperarnos sentado y vuelvo a insistir en el distanciamiento social. Todos los artefactos, como son los informáticos, deben ser desinfectados. En las salas de espera debe establecerse el distanciamiento entre las personas, utilizar medios digitales para establecer el pago y utilizar alcohol gel cuando el paciente entra, cuando el paciente está y cuando el paciente sale del consultorio dental. Una vez que el paciente ingresa a la clínica, se supone que nosotros ya hemos planificado qué procedimiento vamos a hacer y hemos planificado qué instrumental debemos utilizar, qué mascarilla debemos utilizar. Ya hemos protegido todos los equipamientos odontológicos. Todas las gavetas o cajones deben estar cerrados, debemos proteger el instrumental y comprobar las acciones de la escupidera y la aspiración. Cuando el paciente ingresa al área propiamente dicho del consultorio, debe utilizar un cubrezapatos o un protector de calzados. Debemos cerrar la puerta, nuevamente aplicar el alcohol gel, de hacer que el paciente se siente en el sillón que está protegido, colocarle, aquí dice el babero, pero nosotros utilizamos, ¿no?, los campos de protección, que en este caso hay una controversia, ¿no? O le pongo un mandilón o le pongo un campo. Yo en realidad prefiero colocarles un campo, ¿no es cierto?, porque me permite desechar rápidamente, que a colocarles un mandilón, ¿no?, que es un poco más difícil, ¿no es cierto? Su eliminación hace que tengamos una cantidad de basura enorme. Igualmente debemos hacer la protección ocular del paciente y que utilice un colutorio previo, ¿no?, a fin de disminuir la carga viral en el paciente. Durante el tratamiento, tratar de utilizar medidas que minimicen, ¿no es cierto?, el contacto con la mucosa bucal, es decir, utilizar la goma dique, utilizar los tratamientos con el instrumental adecuado, evitar la jeringa, utilizar aspiración de alto flujo, utilizar bandejas desechables, ¿no?, y luego despedir al paciente, pero recuerden, sin darles la mano, sin tocarlos. Una vez que hemos terminado de atender a nuestros pacientes, explicarles en qué va a consistir la próxima cita, insistirles en que debe venir solo, que el cabello debe estar recogido en el caso de las damas, que debe ser puntual en el horario, ellos y nosotros, ¿no? Y llamar si aparecen signos relacionados a COVID y en lo posible los pagos deben ser a través de tarjetas para evitar el contacto con monedas, con billetes, etc. El uso de algunos componentes en relación a la bioseguridad, por ejemplo, el uso de lentes protectores, en algunas normas ustedes van a ver que es de uso obligatorio y algunas normas lo ponen como opcional. Igualmente los campos descartables, yo ya les describí mi opción a utilizar campos descartables, a utilizar los mandilones, y los gorros descartables sí es obligatorio para utilizar en todos los pacientes. Pero ahí no termina nuestra labor. Para eso hemos instruido a todo el personal que está en relación con el servicio que estamos atendiendo. Entonces debemos realizar acciones después del tratamiento, como retirar los guantes externos, ventilar el consultorio, retirar el material contaminado, llevar al área de desuso, o sea, al área del depósito de tejido, al área de descarte, tirar en el contenedor todos los insumos del desecho, desinfectar la protección ocular, esterilizar el instrumental, limpiar los equipos biomédicos odontológicos, retirarnos de los equipos de protección y lavarnos las manos y desinfectarnos. En esta parte de retirarnos los equipos de protección debemos tener especial cuidado. Recuerden ustedes de que muchas veces el retiro inadecuado de las vestimentas que estamos utilizando, del overol o mameluco, del mandilón, ¿no es cierto?, puede ser
de que ahí en ese momento nos contaminemos. También hay que realizar la limpieza y desinfección de estos ambientes, como la desinfección de los pisos. Para ello es preferible utilizar lejía en las proporciones adecuadas, desinfectar, digamos, los muebles, los pasamanos, los interruptores. No se debe utilizar aspirador ni escobas. Desinfectar los diferentes muebles de la sala de espera, como la mesa de trabajo, las mamparas, los equipos informáticos, la impresora, el teléfono, ¿no? Desinfectar a nivel sanitario el lavado de manos, el equipo sanitario, limpiar los pisos y reponer el alcohol y manos para que estén ahí en forma permanente. Por ningún modo, por ningún motivo, debe faltar en las oficinas o consultorios el papel secante, el alcohol gel o disponer de una zona donde el paciente pueda lavarse las manos. Igualmente, es muy importante que realicemos una disposición sobre los servicios higiénicos. Es decir, debemos disponer los insumos necesarios para la higiene de manos, desinfectar constantemente las superficies, especialmente los grifos, retirar los elementos decorativos y colocar un cartel visible en torno a las recomendaciones. Es decir, lávese, desinféctese la mano al entrar al servicio y luego al salir del servicio. Ya hablé de lo que debemos desinfectar y hacer la limpieza de los diferentes servicios. Y la misma norma nos va recordando acerca del equipo de protección personal, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no es cierto?, que lo tengamos en cuenta esta norma sanitaria, porque nos dice que los equipos de protección personal deben ser completos y de uso permanente y deben ser desechados en una bolsa roja en el área de desecho. Y todo paciente debe utilizar por lo menos gorro. Y así esta norma nos va describiendo los modos de desinfección, el uso de barreras de protección y nos recomienda algunos materiales aparte del amonio cuaternario, el uso, por ejemplo, del etanol, del peróxido de hidrógeno e importante del hipoclorito de sodio al 1%. Y esta es esta vez una de las partes importantes en torno a lo que debemos hacer. Esta misma norma técnica define en relación al organismo internacional de la ADA, o sea, la Asociación Dental Americana, cuál es la definición de urgencias y emergencias odontológicas. ¿Qué dice? ¿Qué son emergencias estomatológicas? Es toda circunstancia que pone potencialmente en riesgo la vida de las personas y requiere tratamiento e intervención inmediata. Esto casi se da a nivel de los hospitales. Y la urgencia estomatológica es la que enfoca el manejo de afecciones para aliviar el dolor o riesgo de infección. Es decir, los que alteran la calidad de vida de las personas, ¿no? A eso lo conocemos como urgencias estomatológicas. Entonces, dentro de emergencias está el sangrado incontrolado, el sangrado profuso, la celulitis o las infecciones bacterianas, el trauma que involucra compromiso de huesos maxilares y potencialmente pone en riesgo la vía aérea del paciente. Y dentro de las urgencias tenemos el dolor dental, la pericoronaritis, la osteitis, los abscesos, las fracturas dentales, los tratamientos dentales requeridos en procedimientos médicos, o sea, en pacientes que tienen un fondo sistémico, las biopsias, caries dentales extensas, etc., ¿no? Son todas estas acciones que debemos recordar cuando vamos a atender a nuestros pacientes. Pero yo creo que la forma como ha ido evolucionando esta pandemia está haciendo de que de estos conceptos, digamos, tan esquemáticos, ya tengamos que pasar a una atención más extensa de nuestros pacientes, pero a su vez es donde más cuidado debemos tener. Entonces, al regresar a atender a nuestros pacientes, debemos considerar las dimensiones sociales de esta pandemia que les he referido en términos muy cortos, las económicas y las sanitarias. Por lo tanto, debemos ser responsables. ¿Por qué? Porque de la salud y el bienestar de una persona va a depender la salud y el bienestar de todos. Lo que nosotros hagamos va a depender la salud de nuestros pacientes y lo que nuestros pacientes hagan va a depender la salud de nosotros y de nuestras familias.
Por lo tanto, la respuesta como cirujanos dentistas debe ser responsable, debe ser una respuesta sanitaria coordinada. Por lo tanto, aparte de las acciones que hacemos dentro de las oficinas o consultorios, nosotros debemos valorar el riesgo de nuestros pacientes, de las personas que trabajan con nosotros, de nuestros familiares y finalmente nuestros riesgos personales. Por eso es que toda medida de bioseguridad es indispensable y obligatorio. Sabemos que no hay seguridad cero. Sabemos de que nos vistamos como nos vistamos, que hagamos todas las actitudes, nada determina de que en ningún momento estamos exentos de riesgo. Solo que tenemos que hacer que cuanto más medidas tomemos, cuanto más acciones esgrimamos, cuanto maximicemos los cuidados en nuestros pacientes, el riesgo va a irse minimizando. Pero no queda ahí, sino que esas acciones que vamos a cumplir nos van a ayudar a toda la población a combatir esta epidemia. Hoy en día tenemos que vestirnos así, no hay otro modo. Tenemos que atender a los pacientes de esta manera. Es decir, debemos utilizar un gorro descartable, debemos utilizar el protector facial, debemos utilizar guantes descartables, doble guante, debemos utilizar los respiradores, como por ejemplo al 95%, de esto ya hay toda una tratado sobre el uso de las mascarillas. El mandilón descartable, ¿no es cierto?, ya es parte común de nuestro vestir. Las botas sobre calzado, ¿no es cierto?, acá dice es opcional, pero no es opcional, lo tenemos que utilizar en todo momento. En torno al mameluco, luego les voy a presentar las controversias que hay en torno al mameluco y el uso de las gafas con ventosas, ¿no es cierto?, que también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero yo les vuelvo a insistir que esta es la forma que tenemos que atender a nuestros pacientes. Y es muy probable que muchas de estas formas se van a quedar de hoy en el futuro. Y que algunas cosas podrán durar hasta diciembre o marzo o hasta el próximo año, pero nuestra mente y nuestra actitud como cirujanos dentistas va a quedar por muchos años o por siempre. Les había mencionado de que algunas recomendaciones que tenemos en torno al uso de esta vestimenta, de este equipo de protección personal, tiene algunas controversias. Como por ejemplo, el uso del overol, que cubre la gran parte de toda la superficie expuesta. En estudios se sabe que causa mucho estrés y el calor es muy difícil de manejar. Y también sabemos que, sobre todo a los profesionales que trabajan directamente por COVID, muchos de ellos se han contagiado, se han contaminado en el momento de retirarse el overol. Igualmente también sucede con el mandilón o el delantal, ¿no? Entonces su desinfección es necesaria, por lo tanto tienen que ser desechables. Igualmente hay controversias en torno a la careta, ¿no? Entonces, ¿nos protege definitivamente de los aerosoles la careta? Disminuyen, dicen, un 25 a 30%. Pero lo que tenemos que utilizar, porque hay gotas en los aerosoles que miden más de una micra, pero que a su vez tienen un peso enorme molecular y por lo tanto van a irse, por decirlo así, estrellándose en la superficie de la careta. En relación a la cubierta de cabeza y cuello, lo que llaman la caperuza, no hay evidencias firmes sobre su protección en el alto riesgo de la contaminación de los aerosoles, ¿no? Esas son algunas controversias que hay en relación a los equipos de protección personal. Debemos recordar de que debemos tener mucha importancia en relación al uso de los aerosoles y salpicaduras, utilizar en lo que se pueda diques de goma, evitar las radiografías intraorales y en el caso de tratamientos invasivos como son las extracciones, utilizar la sutura reabsorbible para evitar una segunda consulta, es decir, evitar exponer
a nuestros pacientes. Otro de los insumos que tiene mucha controversia en este momento es el uso de las máscaras de protección, las mascarillas, ¿no? Sin duda que la N95 es la que ofrece mayores ventajas, ¿no? 95% en protección a los virus, por eso se llama N95. La de 3 pliegues, o sea, la quirúrgica, también nos ofrece 95% para virus, pero en menor cantidad para bacterias, congos y hongos. Las otras mascarillas, ¿no?, que lo vemos comúnmente, sobre todo en la población, no están indicadas para uso médico, ¿no? Como vuelvo a repetir, lo puede utilizar la población, inclusive estas llamativas máscaras, ¿no es cierto?, solamente ofrecen un rango de protección de un 5%. Debemos recordar también que se dio la resolución ministerial 239 de cómo regresar, el famoso protocolo de cómo debemos regresar. Al respecto, si bien es cierto, gran parte de esta norma ya ha sido derogada y ha sido reemplazada por la norma 456, en la que nos dice todo, o es mejor dicho, está escrito todas las normas en relación a la colocación de los guantes estériles, todas las directivas en relación a la utilización del gorro descartable, de cómo ponerse y usar las mascarillas, el cubre zapatos, los lentes protectores, el protector facial, el mandilón y el overol. En esta norma están todas las formas, cómo uno debe colocarse, cuánto tiempo deben durar, en qué momento deben lavarse, cuántas veces deben lavarse, cómo debe desinfectarse o en todo caso, cómo puede volverse a reesterilizar. Lo más importante de todas estas normas es que se adhieran, es decir, que nos aprendamos, que lo utilicemos cotidianamente, que sean parte de nuestra formación. Lo pongo esto para hacernos recordar lo que dije al inicio, que hay una población, la del Perú, que no ha sido atendida en 4 meses. Por lo tanto, hay un embalsamiento, ¿no es cierto?, de la patología bucal. Esta es una publicación en el Reino Unido, donde este británico de 33 años se arrancó un diente porque no encontraba a su dentista, o sea, su dentista estaba en cuarentena, pues, ¿no? Entonces, no sé si en el Perú habrá pasado esto, pero ya no nos podemos dar, ¿no es cierto?, como profesionales de la salud, no podemos permitir que esto pase, por lo tanto debemos regresar a actuar con responsabilidad. Pero dentro de esa responsabilidad no hay disculpas, no hay excusas para poner en peligro el riesgo de mortalidad en toda la población. Es decir, no debemos tener excusas para poder contribuir a la contaminación por COVID-19. Yo había dicho al comenzar esta conversación de que muchas cosas van a cambiar, no solamente en la odontología, sino en la salud en general. Pero aquí es donde los odontólogos tenemos un reto, ¿no? Terminando esta pandemia, o conforme avance esta pandemia, vamos a tener la reforma en salud. ¿Y qué significa esta reforma en salud? Si bien es cierto, puede significar construcción de hospitales, infraestructura, personal, pero se viene la digitalización en salud. Y esto no es nuevo. Esto en el Perú tiene más o menos desde el año 2008, con énfasis en 2014. En la parte médica ha avanzado un 20%, en la parte odontológica creo que ni siquiera un 1%. Y es ahí donde nosotros debemos poner atención, porque se viene la teleconsulta, se viene el agente comunitario, se viene el delivery de medicamentos, el hospital virtual, la vida saludable por los medios digitales, las alertas digitales, la cirugía robótica, etcétera. Se viene lo que se llama la transformación en salud o la digitalización de la salud, o lo que llaman los informáticos el término de e-salud. Es decir, vamos a pasar de la consulta presencial al teletriaje, a la teleconsulta, de la cirugía presencial a la cirugía robótica, de la radiología convencional a la teleradiología, del monitoreo presencial al auto y telemonitoreo, de la prótesis convencional a la impresión en 3D,
de la historia clínica duplicada y no integrada, o sea, del papel a la historia clínica electrónica única en toda la nación. De la gestión no automatizada del uso de papel a papel cero. Del trabajo individual al trabajo colaborativo en redes, de la atención intramural a la atención intramural y estimulación por fidelización, a la prevención comunitaria, de la vigilancia comunitaria, de la atención personalizada a la atención masiva y personalizada, y de la informalidad a la formalidad de registros y a la utilización de protocolos estándares digitalizados. Entonces, muchos de los que estamos acá, y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando son docentes universitarios. Por lo tanto, tenemos la obligación de cambiar la forma como hemos formado, valga la redundancia, a los cirujanos dentistas. El cirujano dentista del futuro tiene que hablar de políticas del sector salud, tiene que hablar de educación en salud, debe estar capacitado en la salud individual, o sea, en lo que hacemos como odontólogos, debe ser formado en respeto a la vida y los principios bioéticos, debe ser formado en la calidad de servicio, debe tener responsabilidad moral, ética y legal, y debe comunicarse de manera eficaz en su ejercicio de las ciencias de la salud para un trabajo en equipo, ¿no? Y aquí me pregunto si es que como profesionales de la salud, y que vuelvo yo a insistir en ese término, como profesionales de la salud, qué actitud o qué acción hemos tenido frente a esta pandemia. Para ir terminando, y en forma muy rápida les voy a pasar de que muchos creen que en odontología no hay urgencias y emergencias, sí las hay. Y las voy a pasar rápidamente, como por ejemplo emergencias en ortodoncia porque se rompió un tubo y ocasionaba laceración en la mucosa, una ansa que está lacerando la encía, otro resorte que está lacerando la parte alveolar de un paciente, las fracturas, ¿no es cierto?, por agresiones que se dan de distintos modos, agresiones por terceros que provocan fracturas dentoalveolares. Esta es la manera de actuar, conservando las medidas de bioseguridad. Infecciones, a esto yo lo llamo la carga de morbilidad, infecciones graves que tienen que ser hechos en sala de operaciones de manera de urgencia, teniendo en cuenta toda la preparación que debe recibir un paciente. Otro es el mismo paciente, por ejemplo, cómo llegó a la emergencia del servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Hipólito Unanue y cómo días después de haber realizado un tratamiento de urgencia. En esta publicación, también en el Reino Unido, nos dicen que las infecciones dentales de un 35% en la época de pandemia del COVID-19 aumentaron en un 80%. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Hay un aumento de lo que son las emergencias. La mejor forma de afrontar el futuro, ¿no?, es crear una oportunidad, ser responsables y ser visionarios, positivos, constructivos y optimistas. Permítanme presentarles. Ellos son residentes de odontología, son residentes de cirugía maxilofacial, que están cumpliendo acciones de guardia COVID, o sea, con pacientes COVID, participan en el triaje cero de recepción de pacientes o en hospitalización de pacientes COVID, y a su vez participan en las intervenciones que hacemos de pacientes de urgencias odontológicas en el Hospital Hipólito Unanue. Quiero terminar esta conversación o esta ponencia haciéndonos recordar a todos que como profesionales de la salud estamos obligados a contribuir a que esta pandemia termine. Por lo tanto, el aspecto de educación a la población, a nuestros familiares, a cada uno de nuestros pacientes, a nuestros mismos colegas, debemos recordarles que se debe cubrir la nariz y la boca cuando estornude. Si no tiene servilletas, debe cubrirse con el brazo. Deben lavarse las manos constantemente y utilizar el alcohol gel. La población en general, y mucho mejor los profesionales de la salud, debemos utilizar las mascarillas en forma adecuada. Y fíjense en esta lámina que lo he utilizado varias veces, cómo ellos han entendido que el distanciamiento social les va a asegurar la supervivencia
y la permanencia y la calidad de vida. Bien, colegas, muchísimas gracias y quiero agradecer a la firma Colgate que nos ha permitido llegar a ustedes en este tema tan importante, tan controversial y a su vez tan necesario. Recordemos que una de las acciones que debemos cumplir en la entrada de nuestros pacientes a la clínica es disminuir la carga bacteriana y la carga viral en nuestros pacientes. ¿Y cómo lo hacemos? A través del cepillado dental y a través de antisépticos bucales, ¿no es cierto?, que van a ayudar a disminuir esta carga viral y bacteriana, contribuyendo, digamos, a disminuir los factores de diseminación y contaminación por el COVID-19. Muchísimas gracias y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Le agradecemos mucho por su aporte y por habernos actualizado sobre este tema. Como usted bien lo dijo, es muy importante mantener la responsabilidad, hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada y, bueno, adaptarnos a esta nueva forma de odontología. Procederemos, doctor. Tenemos unas preguntas que nos han hecho para que usted pueda responderlas. Empezamos con la primera. Nos preguntan qué colutorio sería ideal para que el paciente se enjuague antes de la evaluación odontológica. ¿Sirve el agua oxigenada? Sí, efectivamente, el agua oxigenada sirve, es uno de los medios de protección. Podemos indicar en un vaso convencional, ¿no es cierto?, la agregación de 1 o 2 cucharaditas de agua oxigenada y con eso el paciente puede hacerse los enjuagatorios. También los preparados que contengan el acetilpiridino son muy útiles durante la práctica de atención a nuestros pacientes y tienen la ventaja, como vuelvo a repetir, de disminuir no solamente la carga bacteriana, sino la carga viral. Otra cosa importante es que debemos decirle al paciente que este enjuague lo haga sostenidamente, que se puede demorar, como nos demoramos a lavarle las manos, unos 20 a 30 segundos. O sea, no se trata que el paciente lo elimine o lo escupe rápidamente, sino que haga buches de manera sostenida por espacio de 20 a 30 segundos, lo cual permita la acción de esos principios activos. Ok. Doctor, la siguiente pregunta, ¿es válido rociar el alcohol sobre las superficies? Bueno, sería mucho mejor, doctora, si es que vamos a descontaminar superficies, no utilizar o el amonio cuaternario o en todo caso el hipoclorito de sodio o la lejía en las proporciones convencionales. No mucho mejor que en el caso del alcohol. Tal vez de manera, digamos, muy temporal o en un apuro que tengamos, podamos mucho mejor, vuelvo a repetir, viene a ser el amonio cuaternario y el uso de la lejía o el hipoclorito de sodio en las dosis convencionales. Ya, también nos preguntan si es ideal el uso de la doble mascarilla. Bien. Depende de lo que estamos utilizando, ¿no? Si utilizamos la mascarilla N95, en algunos casos, ustedes han visto inclusive en los spots que se ponen encima de la mascarilla N95 la mascarilla de 3 pliegues. En realidad lo están poniendo para proteger la mascarilla N95, ¿no? Porque recordemos, y en una de las láminas he presentado, que la mascarilla N95 nos ofrece un 95%, ¿no es cierto?, de protección frente a elementos virales. Si estamos utilizando la mascarilla de 3 pliegues, ¿no?, sería bueno utilizar doble mascarilla de 3 pliegues, ¿no? Va a aumentar en algún porcentaje, digamos, esta barrera. Ambas no eliminan que tengamos que utilizar la careta o el protector facial. Lo tenemos que utilizar sí o sí, cualquiera sea la atención de los pacientes. He visto algunas normas de algunos países en la cual están clasificando los procedimientos, ¿no?
de bajo riesgo, de riesgo mediano y de alto riesgo. En realidad, dada la capacidad de infección que hay en nuestra población, nosotros debemos mirarlos siempre como si fueran de alto riesgo. O sea, no podemos dejar de utilizar el protector facial y menos las mascarillas. Lo que pasa es que tenemos un problema con las mascarillas N95. No hay en el mercado. Entonces, por lo menos utilizar las KN95, ¿no es cierto?, que tienen una cobertura o una satisfacción de un 85%, y encima de ellos utilizar la mascarilla de 3 pliegues cuando estamos atendiendo a nuestros pacientes. Ya. Bien, doctor, ¿es recomendable el uso de gas ozono como desinfectante cuando el paciente abandona el consultorio? En el comercio hay mucha propaganda, ¿no?, en torno a la luz ultravioleta, en torno al ozono. Inclusive hay mucha propaganda en torno a esas mesas que han creado de acrílico transparente, ¿no?, que separa del paciente del operador. Inclusive vienen los famosos aspiradores de aerosoles. En torno a lo primero, si bien es cierto el ozono tiene una comprobada eficacia de desinfección de ambientes, pero en el caso del COVID-19 aún no está certificado su efectividad. En relación al uso de protectores para el paciente, tampoco está certificado su validez. Y en relación a los usos de aerosoles o aspirador de aerosoles, hasta donde yo sé, no está calificado como equipo biomédico, y su efectividad, según algunos reportes, llega más o menos a un 60 o 12. Vamos a diseminar entre 40 centímetros hasta 2 metros, pero no todas las gotitas son del mismo diámetro. Van de 2, 5, 4 hasta 1 micra de diámetro, ¿no? Entonces, dependiendo del peso molecular, van a poder ser absorbidos algunos con facilidad y otros no. Y son las que tienen alto peso molecular las que siguen quedando en el ambiente. Yo no digo que no deban utilizarlo, ¿no?, pero tener en cuenta de que no hay seguridad cero. Cuanto mejores medios utilicemos, cuando lo utilicemos apropiadamente, va a mejorar las condiciones de bioseguridad. Ya. Bueno, vamos con la última pregunta, doctor. ¿Cada qué tiempo es recomendable cambiar la mascarilla KN95? Si bien es cierto, nos dicen más o menos debe cambiarse en una actividad cotidiana. ¿Qué estamos llamando actividad cotidiana hoy en día? Que atiendan por turnos, que atiendan pocos pacientes, pacientes espaciados, por ejemplo, en un turno tarde, entre 2 a 3 pacientes. Si estamos atendiendo de ese modo, aproximadamente la N95 debe durar entre 1 a 2 semanas. Si estamos atendiendo doble turno y estamos atendiendo mayor cantidad de pacientes, el número de días se va a ver sensiblemente reducido, hasta tal vez no debe llegar a 1 semana. Estoy hablando de las N95. En el caso de las KN95 o la de 3 pliegues, se supone que son descartables. O sea, utilizamos en ese turno, o dependiendo del procedimiento que hemos hecho. Si el procedimiento genera mucho aerosol, genera mucha salpicadura, ¿no?, entonces en ese caso son totalmente descartables, ¿no? No puede volverse a utilizar ni fijar 3 o 4 días para su uso. Salvo caso, vuelvo a repetir, las N95. Y como usted bien lo ha remarcado, si vamos a utilizar las N95, pues encima de ellas coloquémonos una mascarilla 3 pliegues. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente agradecerle por aceptar estar con nosotros. Esperemos tenerlo muy pronto. Y antes de finalizar, quiero invitarlos este 14 y 15 de agosto a nuestra segunda jornada de investigación científica de la APO. Y también quiero invitarlos el 12, 14 y 21 de noviembre con un congreso sin límites, el Congreso de la FIT, siempre de la mano de nuestro partner Colgate,
El Congreso va a reunir a 17 sociedades de Latinoamérica, a las universidades y a todo un grupo de ponentes que van a hablar de investigación con un programa muy, muy interesante. Eso sería todo. Yo quiero agradecerles a todos por su asistencia y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.